51. Isaías capítulo 51. Se me olvidó por allá abajito mi té, a ver si me lo pueden traer, por favor. Porque ya ustedes dirán, ya ese hermano ya no se pone nervioso, pero sí, ya, todavía me sigo poniendo nervioso porque la realidad es que la palabra de Dios, hablar de la palabra de Dios siempre es una grandísima responsabilidad, y pudiera uno estar acá enfrente diciendo cualquier soncera y a lo mejor no se pondría uno nervioso, pero cuando uno habla la palabra de Dios, Dios es el primero que está en la última fila viendo a ver qué estás diciendo. Entonces es una gran responsabilidad. Estamos en Isaías, estamos en un libro que es uno de los libros más citados, si no es que más, realmente es el libro más citado en el Nuevo Testamento. Por algo será. El que más lo citó, de hecho, es Jesús en los evangelios de todo el Nuevo Testamento, pero en casi todos los libros del Nuevo Testamento aparece algún pasaje del libro de Isaías. Tiene una importancia impresionante, pero a veces para poder conocer la importancia de un libro como este, es muy complicado hacerlo cuando lo vemos o nos lo presentan en una sola dimensión. La realidad es que el libro de Isaías tiene varias dimensiones. ¿A qué me refiero? Lo voy a explicar de esta forma. ¿Alcanzan a ver lo que traigo aquí? Sí, los de allá atrás también. Es un carretito de hilo. ¿Sí? Si yo agarro este carretito de hilo y separo aquí el hilo, digo, no creo que todos lo alcancen a ver. Pero si les pregunto qué estoy haciendo, pues estoy mostrando un hilo, ¿no? La hebra de un hilo. Ahora, ¿estamos tan seguros de que este filamento de hilo realmente es una hebra? Si viéramos esto con una lupa, veríamos que realmente está entretejido el hilo, son varias hebras. Nosotros a lo mejor a simple vista no lo alcanzamos a ver, pero los hilos están compuestos de varias hebras, así como una cuerda, que es algo que pues es más grande y que sí alcanzamos a ver que tiene 2, 3 hilos o fibras. Realmente el hilo está así. Y algo muy parecido es la palabra de Dios. Toda la palabra de Dios tiene como que varios hilos narrativos, varios hilos de enseñanza entrelazados, ¿sí? Particularmente los libros proféticos. La gran dificultad de entender los libros proféticos es que los libros proféticos no nada más traen como que el hilo de la historia y el hilo del contexto y el hilo de la aplicación que tiene para nosotros el pasaje, sino que trae a lo mejor 1, 2 o 3 hilos más que son profecías cumplidas en diferentes momentos y que aplican para diferentes momentos. Y hoy nos toca ver un pasaje que tiene varios hilos proféticos, tiene 3 hilos proféticos, ¿sí? Para cuando Isaías estaba escribiendo esto, él lo estaba escribiendo por ahí del año 690 y tantos, porque él vive como 100 años antes de que empiece la primera dispersión hecha por Asiria, y realmente él vive entre 70 y 80 años, y cuando Dios lo llama seguramente era un joven, muy joven, porque a él le tocó vivir el periodo de 4 reyes, 4 reinados, y durante todos esos 4 reinados él estuvo dando un mensaje, y fue llamado a escribir ese mensaje. Y todos los que lo escuchaban decían, este está loco. ¿Por qué? Porque estaba diciendo cosas que iban a pasar 150 años después, 100 años después de su muerte. Y entonces las cosas que él veía a lo mejor muy claramente por visión, nadie más las podía ver, nadie más las podía entender, pues está chiflado el tal Isaías, ¿no? De hecho, el último de los reyes que pues le tocó escuchar a Isaías, tomó la trágica decisión de que después de que lo hartó, este último rey lo apresó
y lo mandó matar, y no de una forma, ahora sí que digna, ¿no? Lo mandó a cerrar. Imagínense, lo partieron por la mitad. Sigue predicando Isaías. Imagínate a ver haber pasado eso, ¿no? La verdad es que no nos lo podemos ni imaginar. Yo creo que si a nosotros nos pusieran algo con lo que empiezan a cortarnos, a lo mejor negábamos todo lo que hemos dicho, ¿no? Pero ese hombre se murió confirmando que lo que él había dicho, lo que él había escrito, era palabra de Dios. Ahora, todo esto es el contexto, porque cuando muere Isaías, pasan como 40 años y empieza el cumplimiento de sus palabras. Empieza el reino del norte a ser atacado por los asirios y es arrasado completamente. Eso lo había profetizado Isaías, y de repente los que vivieron eso dicen: ah, caray, esto ya estaba escrito, alguien lo escribió. A ver qué dijo Isaías, y lo empiezan a considerar profeta, porque él murió sin que todos sus escritos se hubieran cumplido, pero después de 40, 50 años dijeron: este hombre era profeta, a ver, volvamos a leer lo que está escrito. Y resulta que venía una profecía que estaba por cumplirse todavía 30, 40 años después, que era: ahí viene Babilonia contra el reino del sur. ¿Sí? Ahí viene, y vendrá y destruirá. Y esto ya lo hemos visto, el pastor lo ha estado enseñando en diferentes pasajes de Isaías. Sucedió lo que Isaías profetizó, ¿sí? Y todo eso es digamos que el hilo contextual, el hilo histórico, ¿no? Pero vamos a empezar a ver el pasaje y vamos a empezar a tratar de desenredar los 3 hilos proféticos que hay en el pasaje. Acompáñenme ahí a leer en Isaías 51. Dice: óiganme los que sigan la justicia, los que buscan a Jehová. ¿Quién busca la justicia y quién busca a Dios? Levante la mano. Acá estamos, ¿no? Acá estamos. Dice: óiganme, miren a la piedra de donde fueron cortados, al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Y entonces este primer hilo profético está haciendo una referencia al pueblo de Israel, ya en el momento 30, 40 años después del primer ataque de Asiria, cuando viene Babilonia al reino del sur, y el reino de Israel empieza a vivir lo que es la época en la que su ciudad es destruida, todos son dispersados y muchos de ellos son llevados cautivos, a esclavos, ¿no? Y entonces dice la palabra de Dios, y los israelitas dirán: esto es para mí. Bueno, vámonos por ese hilo, el hilo de lo que están viviendo el pueblo de Israel. Dice: miren a la piedra donde fueron cortados y al hueco de la cantera de donde fueron arrancados. Y entonces el profeta está haciendo una referencia y está diciendo: tú, Israel, tú has sido formado con las manos de Dios, ¿sí? Tú fuiste tomado como quien rompe un pedazo de piedra y empieza a darle forma. Así te formó Dios, ¿sí? Como pueblo. Dice: mira a Abraham tu padre y a Sara que te dio a luz, porque cuando no era más que uno solo, lo llamé y lo bendije y lo multipliqué. Y esto lo vimos en Génesis. Vimos lo milagroso que fue el que le naciera a Abraham un hijo, ¿sí o no? Isaac. Fue milagroso, 3 veces milagroso, lo explicamos en su momento. 3 milagros. ¿Por qué? Porque Dios había llamado a un anciano de 75 años, lo había llamado. Este anciano, estando ya a esa edad, cualquiera hubiera dicho: Señor, ¿ya para qué me hablas a mí? Agárrate a un joven, ¿no?
No, Dios lo escogió a él anciano y todavía esperó 25 años hasta que él tuviera 100 para darle un hijo, ¿sí? Para que nadie pudiera decir, Abraham tuvo el hijo porque él podía tener hijos. No, ya ni cómo casi. Ahora, tenía una esposa que no nada más era anciana, era estéril. Y entonces, ¿cómo haces que una anciana de 90 años y además estéril, junto con un ancianito, puedan tener un hijo? Bueno, ese milagro lo hizo Dios. Y lo hizo porque Él decidió escoger ese varón, esa mujer, y de ahí que naciera una simiente que fuera llamada como que la simiente de la cual nacería el pueblo de Dios, el pueblo de Israel. Dice, yo lo llamé, lo bendije y lo multipliqué. Si gustan subrayar eso, subrayenlo porque es impresionante. Lo llamé, lo bendije, lo multipliqué. Ciertamente consolará Jehová a Sión, consolará todas sus soledades y cambiará su desierto en paraíso, su soledad en huerto de Jehová. Se hallará en ella alegría y gozo, alabanza y voces de canto. Y entonces aquí ya está el profeta haciendo una referencia al momento que están viviendo, un momento en el que ya no viven en Jerusalén, la ciudad quedó desierta, quedó destruida, quedó hecha polvo, y dice, Jehová consolará a Sión. Jehová consolará a Sión. Sión es una representación de Jerusalén, porque Jerusalén como ciudad fue puesta en el monte de Sión, ¿sí? Y dice, en ella habrá alegría y gozo, alabanza y voces de canto, ¿sí? Pero dice, ciertamente consolará. Estén atentos a mí, pueblo mío, óiganme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y aquí el mensaje es muy claro, o sea, ya está el pueblo viviendo 20, 50, 70 años en diferentes momentos, según cuando alguien agarrara el papiro y dijera, pues ya estoy viviendo en Babilonia, pero vamos a ver qué decía Isaías. Si tú podías ir y leer el papiro y leer, estén atentos a mí, pueblo mío, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para luz de los pueblos. Y aquí está empezando a dar una señal el profeta de que lo que está viviendo el pueblo de Israel tiene una razón, tiene consecuencias, pero también tiene algo muy, muy positivo. ¿Qué fue lo muy, muy positivo, por lo menos desde la óptica de nosotros que somos gentiles? Cuando el pueblo de Israel cae en cautiverio, ahí empieza la época de los gentiles. ¿Qué significa eso? Dios empieza a tratar con los demás pueblos. Empieza a tratar con los demás pueblos, con las demás razas, con las demás naciones. De hecho, en el libro de Daniel se hace referencia a una imagen. ¿Se acuerdan de aquella imagen de la que Nabucodonosor tuvo un sueño y que Daniel le da su interpretación? Esta imagen representaba varios reinos. Sí, representaba un reino que a los pies, un reino que representaba hasta las rodillas, otro reino acá y acá. Entonces es una similitud de todos los reinos que van a pasar, que van a dejar como que una historia en todas las razas, unas tradiciones, una cultura, y que al final de los reinos, de todos los tiempos, va a venir una gran roca que le va a pegar a esa imagen y la va a destruir. La va a destruir completamente. ¿Por qué? Porque Dios está empezando a tratar
con todos los pueblos. Después de haber tratado con su pueblo, Él empieza a tratar con todos, ¿sí? Y Él empieza a juzgarlos, a juzgarlos, a juzgarlos. Y entonces le dice el profeta a su pueblo: estén atentos a mí, o sea, ojos abiertos a lo que yo estoy haciendo, porque Dios siempre está haciendo algo, hermanos. Dios siempre está haciendo algo, nada más que a veces nosotros no nos damos cuenta, y no nos damos cuenta porque estamos ensimismados en nosotros mismos. O sea, yo me preocupo por lo que yo hago, y a veces ni mi prójimo me preocupa yo y nadie más que yo, ¿sí? Pero Dios siempre está haciendo algo. Cuando el cristiano, cuando el hijo de Dios, cuando el pueblo de Dios ve lo que Dios está haciendo, entonces puede como que montarse a la ola, ¿no? Puede acoplarse y puede recibir la bendición, porque obviamente Dios bendecirá siempre a los que están en su voluntad. Dice el versículo 5: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Dice: a mí me esperan los de la costa, y en mi brazo ponen su fuerza. Y entonces aquí está haciendo una referencia a lo que va a pasar, ¿sí? Ya se están acabando los 70 años en los que cayó como cautiverio el pueblo de Israel, y empiezan a acabarse esos 70 años que estaban profetizados, y Dios dice: de mí saldrá justicia, ¿sí? De mí saldrá justicia, en mí esperan los de la costa. Dice: mis brazos juzgarán a los pueblos. Y entonces Dios usa a las naciones para juzgar a las naciones. ¿Cómo está esto? Los asirios atacan el pueblo del norte, ¿sí? Y luego Babilonia ataca a los asirios y arrasa con todo el pueblo asirio, ¿sí? Después Babilonia ataca el reino del sur, y después de unos años Dios levanta a Persia, y Persia destruye a Babilonia. Y entonces hay así como una cadena en la que Dios permite que cierto pueblo, cierta nación emerja, y luego viene otra que Dios usa para juzgar a esa primera, y luego viene la tercera a juzgar a la segunda, y vienen los griegos a juzgar a los persas, y así los romanos a los griegos, y es como una cadena en la que Dios permite que ciertos pueblos se levanten, y Dios usa naciones para juzgar a esos pueblos que ejercieron un poder de una forma inadecuada, ¿no? Dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación, y mis brazos juzgarán a los pueblos. Aquí hace una referencia directamente a un personaje en la historia, en esa historia, que es Ciro. Ciro ya ha sido mencionado varias veces durante Isaías, pero aquí este Ciro ya es mencionado como los brazos que Dios va a usar para que se ejecute la justicia, ¿sí? Dice: alzad a los cielos vuestros ojos, mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo, y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y entonces aquí hay una referencia a lo que va a pasar. O sea, va a venir Persia, va a arrasar con Babilonia, va a parecer como que los cielos se destruyen. O sea, tú le preguntarías a un judío: ¿cómo ves este pasaje? Y si estuviera viviéndolo en ese momento, te diría: sí, yo vi los cielos que se estaban destruyendo, y la tierra toda estaba destruida. Pues imagínense, zona de guerra en Babilonia, ¿sí? Los que habían conquistado son conquistados, ¿sí? Al principio hay una conquista así como que prácticamente casi sin guerra, pero después hay un levantamiento en el que son arrasados. El pueblo de Babilonia es arrasado por los persas porque se querían como que volver a levantar. Versículo 7: óiganme los que conocen justicia, pueblo en cuyo corazón está mi ley. Y otra vez
está haciendo una referencia a todos aquellos que esperan en Dios. Dice: no teman afrenta de hombre, ni desmayen por sus ultrajes. ¿Sí? Y entonces hay aquí una palabra de consolación al pueblo. Le está diciendo: aguanten, aguanten, no desmayen. ¿Sí? Por más que les hagan lo que les hagan, los ultrajen, los afrenten, no teman. Dice: porque como a vestidura los comerá polilla, como a lana los comerá gusano, pero mi justicia permanecerá perpetuamente, y mi salvación por los siglos de los siglos. Y entonces está hablando ya del momento en que va a venir la salvación a los judíos. Despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. A partir del versículo 9 hay tres versículos, 9, 10 y 11, en los que han escuchado, el pueblo ha escuchado lo que dice Dios. Pero en los versículos 9, 10 y 11, ahora está hablando el pueblo. Está hablando el pueblo, ¿sí? Obviamente es un mensaje profético, y está hablando el pueblo y le está diciendo a Dios: despiértate, despiértate, vístete de poder, oh brazo de Jehová. Imagínate el pueblo reclamándole a Dios: has estado dormido estos 70 años, viste cómo nos destruyeron, viste cómo nos arrasaron, viste que mataron a todos mis familiares, viste que me dejaron cojo, tuerto, viste que me cortaron un brazo, una pierna, y no hiciste nada. El pueblo de Israel está reclamando a Dios y le dice: despiértate, como si Dios estuviera dormido. ¿Qué estás haciendo? ¿No que eras el Dios grande? Dice: despiértate como en el tiempo antiguo, en los siglos pasados. O sea, nada más tu poder tuvo sentido, tuvo fuerza, tuvo ímpetu en el pasado. ¿No eres tú el que cortó a Rahab y el que hirió al dragón? El pueblo le está haciendo una referencia al tiempo, al momento en que Dios rescató a los israelitas de Egipto. Rahab, esa Rahab no está hablando de la Rahab de Josué. Rahab era un personaje mitológico de la cultura egipcia, ¿sí? Era un personaje mitológico, un como cuasidemonio que estaba en la cultura egipcia. Y luego dice: tú cortaste a Rahab e hiriste al dragón. Ahí dragón en el original se usa una palabra en la que se refiere al faraón. Y entonces el pueblo de Dios le está reclamando a su Dios y le dice: ¿por qué a mis antepasados sí los rescataste? ¿Y por qué a nosotros no? ¿Por qué a nosotros no? ¿Por qué a mí me estás dejando vivir esto? ¿Por qué me está tocando vivir esto? ¿No eres tú el que secó el mar, las aguas del gran abismo, el que transformó en camino las profundidades del mar para que pasaran los redimidos? Qué reclamo, ¿no? El pueblo le está reclamando a Dios. ¿Saben cuántas veces Dios contesta este tipo de reclamos? Nunca. Dios no da explicaciones, hermanos. Dios es Dios. Y si las diera, ¿saben qué? No las entenderíamos. No las entenderíamos. ¿Por qué? Porque Él ve toda la historia del hombre en un solo vistazo. Y Él ve todos nuestros pensamientos, aún lo que no ha salido de nuestra boca, lo que está todavía en nuestro corazón, Él lo puede ver. Entonces sus explicaciones no las entenderíamos. Pero veamos cómo contesta Dios ante el reclamo del pueblo. Dios contesta: ciertamente volverán los redimidos de Jehová. Dios no da explicaciones. Dios contesta con una promesa.
Y cuando dice ciertamente, es como que diciendo, es algo seguro. Lo juro por mí mismo, por su mismo nombre. Está asegurando que se va a cumplir algo. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová. ¿A dónde? Dice, volverán a Sión. A Sión, o sea, le está dando una promesa. Ustedes que están cautivos en Babilonia, hay una promesa. Mi promesa es, regresarán a Sión, de donde fueron sacados, arrastrados. Ahí regresarán. ¿Cómo? Cantando, con alegría. Muchas veces, hermanos, o bueno, más bien siempre, el futuro no lo podemos ver. El futuro no lo podemos ver. Y lo que hoy para nosotros es sufrimiento, muchas veces después se convierte en algo de lo que podemos reír, cantar de alegría, ¿sí o no? Y poder decir, wow, estoy experimentando que se vive algo que ya se me había dicho antes. Estoy experimentando el cumplimiento de una promesa. Dice, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas. Tendrán gozo y alegría, y el dolor y gemido huirán. Y ese pueblo, después de haber estado 70 años en cautiverio, obviamente a lo mejor ya no le tocó a la primera generación, a lo mejor tampoco a la segunda generación, pero seguramente a la tercera sí, poder regresar. Y algunos a lo mejor que entraron niños o muy jóvenes, también a lo mejor alcanzaron a regresar y llorar en una Jerusalén destruida, pero tener el tiempo y el favor de Dios como para poder empezar a reconstruir, ¿sí? Dice el versículo 12, yo soy vuestro consolador. ¿Quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Qué impresionante, ¿no? O sea, Dios le está hablando a personas que están sufriendo y sufriendo. Y entonces Dios les dice, yo soy tu consolador, pero no nada más eso. Les dice, ¿quién eres tú para que tengas temor del hombre que es mortal? Parece como un reto, ¿no? Pero ¿saben cuál es el reto? El reto es, ten en tu corazón y en tu mente el primer mandamiento siempre. Amarás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. ¿Y saben qué? Ese amor es también un temerás al Señor tu Dios sobre todas las cosas. Entonces, Dios le está diciendo al pueblo, no tienes derecho de tenerle temor al hombre. Témeme a mí, yo te puedo rescatar, yo voy a cumplir mi palabra, yo voy a cumplir mis promesas. Témeme a mí. Versículo 13, ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste continuamente del furor del que aflige cuando se disponía para destruir. Pero ¿en dónde está el furor del que aflige? Y entonces continúa la misma idea, y Dios le dice, no te olvides de mí, no te olvides de mí. Yo soy el que hizo los cielos y fundó la tierra, el hacedor de todo. El preso agobiado será libertado pronto. No morirá en la mazmorra, ni le faltará pan. Y si alguno de estos israelitas hubiera estado encarcelado en una mazmorra y leyera esto, diría, pronto viene mi libertad. No voy a morir aquí.
y no me va a faltar pan. ¿Y saben qué? Dios tuvo cuidado de su pueblo, a pesar de que Él permitió que fueran cautivos a Babilonia. Dios tuvo cuidado de ellos todo el tiempo, nunca los soltó, nunca los dejó, porque lo que Dios permitió que pasaran fue unos años de disciplina, pero Dios siempre tuvo en planes que el tiempo se cumpliera y que cumplido ese tiempo vengan de regreso a casa, ¿sí? O sea, el propósito de Dios nunca era su destrucción, no era destruirlos, era disciplinarlos. Porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. O sea, Dios sigue diciendo: yo soy Jehová de los ejércitos. Y los israelitas le habían puesto ese nombre, Jehová de los ejércitos, al Dios que los había rescatado con poder, sin pelear, ¿sí? Por eso le pusieron Jehová de los ejércitos, el Dios que pelea las batallas mías. No tuve yo que meter las manos, ¿sí? Muchas de las guerras que el pueblo de Israel ganó fue sin meter las manos. Jehová de los ejércitos peleaba sus batallas. Pero Dios le recuerda a su pueblo: yo sigo siendo Jehová de los ejércitos. Aunque estés como estés, yo pelearé tus batallas, sigo peleando tus batallas. Dice: en tu boca he puesto mis palabras y con la sombra de mi mano te cubrí, extendiendo los cielos y echando los cimientos de la tierra y diciendo a Sión: pueblo mío eres tú. Y entonces aquí hay una referencia a algo que empezó a suceder durante esos 70 años. Dios permitió que todo lo que era considerado textos sagrados o Biblia antigua fuera llevado también a Babilonia, y los reyes de Babilonia permitieron que gente de los mismos judíos hiciera copias de esos escritos, estudiara esos escritos y enseñaran esos escritos al pueblo, aún estando en cautiverio, ¿sí? Aún estando en cautiverio se empezó a desarrollar algo que después conocemos como los escribas. Ahí empezó en el cautiverio, y vemos que cuando regresa Nehemías y regresa Esdras, ya hay parte de esa cultura de ir enseñando la palabra de Dios. Por eso dice: he puesto mi palabra como que muy cerca de ti, dice, en tu boca, ¿sí? Y cerca de ti, dice: despierta, despierta, levántate, oh Jerusalén, que bebiste de la mano de Jehová el cáliz de su ira, porque el cáliz de aturdimiento que bebiste lo bebiste hasta los sedimentos. Y entonces está hablando que realmente ellos les está tocando tomarse algo que era la ira del Señor, algo que tenían que vivir por todo lo que la desobediencia que habían tenido. Dice: de todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe, ni quien la tome de la mano. De todos los hijos que crió, estas dos cosas te han acontecido: asolamiento y quebrantamiento, hambre y espada. ¿Quién se dolerá de ti? ¿Quién te consolará? Nadie. Nadie pudo dolerse del pueblo de Israel, nadie pudo consolarlos. Ahora sí que el pueblo de Israel era odiado por todos sus enemigos, todos los de alrededor los odiaban, ¿sí? Y hasta la fecha. Entonces, si les pasa algo, todos los vecinos, qué bueno, en lugar de que les duela, en lugar de que te consuelen, al contrario, estaban festejando, ¿sí? Dice: tus hijos desmayaron, estuvieron tendidos en las encrucijadas de todos los caminos, como antílope en la red, llenos de la indignación de Jehová, de la ira del Dios
tuyo. Y entonces está hablando como que los hijos de los israelitas como que habían caído en la trampa, en una trampa, o sea, en la trampa a la que le llevaron sus padres por la desobediencia de todos, todas las generaciones anteriores que habían caído en idolatría, caído en desobediencia. Pues sus hijos están sufriendo las consecuencias, cayendo en la trampa. Dice: oye pues ahora esto, afligida, ebria y no de vino. Cuando dice ebria y no de vino, es que está bebiendo como de más, pero no necesariamente vino. O sea, como que está bebiendo un castigo que es más de lo que pueden soportar. Dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por su pueblo. He aquí, he quitado de tu mano el cáliz de aturdimiento, los sedimentos del cáliz de mi ira, nunca más lo beberás. Y lo pondré en mano de tus angustiadores, que dijeron a tu alma: inclínate y pasaremos por encima de ti. Y tú pusiste tu cuerpo como por tierra, como camino para que pasaran. Y entonces aquí cuando dice ese cáliz de ira que tú estás tomando, lo pondré en mano de tus angustiadores. Y literalmente pasó eso, porque cumpliéndose el año 70, exactamente ese año, el nieto de Nabucodonosor de repente estaba en una pachanga festejando que todo el mundo era suyo. Y de repente en ese festejo, ya entradas las copas, se envalentona y manda a traer toda la joyería que era parte del templo, o sea, todo el tesoro que fue llevado del templo de Salomón, que se destruyó. Todos esos artefactos se los llevó Babilonia. Y entonces este rey manda a traer todos los artefactos finos, ¿sí? Y empieza a agarrar esas copas, esos candelabros, y a jugar con todo eso, y empieza y pide que le sirvan en una de esas copas más vino. Y de entrada, cuando se echa el trago en esa copa, ve una mano, que es la mano de Dios, que escribe algo en la pared, ¿sí? Dice Mene Mene Tekel Uparsin, y que le está diciendo: hoy, a partir de hoy, caerás. Algo así es el mensaje. Y se cumple. En esa noche entran los persas y toman Babilonia prácticamente de sorpresa, matando a toda la ciudad. Y ya después, unos meses después, hay una guerra. Pero esa noche, haz de cuenta que los persas entraron y tomaron la ciudad, cumpliendo esta palabra, ¿sí? Pondré el cáliz que tú estás sufriendo en manos de tus angustiadores. Capítulo 52. Despierta, despierta, vístete de poder, oh Sión. Vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti incircunciso ni inmundo. Sacúdete el polvo, levántate y siéntate, Jerusalén, suelta las ataduras de tu cuello, cautiva, hija de Sión. Y entonces aquí ya es una referencia de cuando eso pasa, de que entra Persia, toma Babilonia, y de repente Ciro hace un edicto en el que le da libertad a todos los israelitas, le da la libertad de regresar si quieren a su casa. Y entonces está este mensaje en el que dice: vístete de ropas para fiesta, vístete de tus mejores ropas. Dice: levántate, suéltate tus ataduras, puedes regresar a Sión. Tristemente, muchos de esos israelitas, muchos de esos judíos no regresaron a Jerusalén, porque ya se habían acostumbrado a estar como estaban, ya habían hecho negocios, ya habían
pues ya tenían niños con una escuela, ya tenemos compromisos aquí en el trabajo, ya estoy aquí muy cómodo, muy acostumbrado. ¿A qué me regreso a Jerusalén? Jerusalén es una ciudad basura, es polvo. Si regreso, voy a la incomodidad, me va a tocar construir. Pues no, mejor me quedo acá. Entonces, muchos de los israelitas no regresaron de su cautiverio. Por eso hasta hoy sigue habiendo judíos en todas partes del mundo, en todas partes del mundo, pero en esa época de la que está hablando de los judíos que llegaron a Asiria, a Babilonia, y luego de ahí fueron migrando hacia el norte. Realmente hubo judíos que llegaron a Rusia, lo que hoy conocemos Rusia, India, inclusive hasta Mongolia, China. Hubo judíos que llegaron hasta allá. ¿Por qué? Porque la misma ola de crecimiento y de ir buscando ampliarse los llevó a en lugar de regresar a su nación, irse acomodando en otras naciones. Dice versículo 3: así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto sin dinero seréis rescatados. Porque así dijo Jehová el Señor: mi pueblo descendió a Egipto en tiempo pasado para morar allá, y el asirio lo cautivó sin razón. Y entonces está haciendo una referencia de que no se tuvo que pagar ninguna fianza por el pueblo de Israel. Fueron rescatados, ahora sí que de gratis, por gracia del emperador, de Ciro. Realmente Dios había tratado con Ciro en su corazón para reconocerlo como Dios, y luego para que este hombre reconociera que el Dios que le había hablado, que él reconocía, tenía un pueblo. Y entonces él termina liberando a su pueblo, pero todo esto fue por gracia del emperador, ¿no? Dice: y ahora, ¿qué hago aquí? Dice Jehová, ya que mi pueblo es llevado injustamente, los que en él se enseñorean lo hacen aullar, dice Jehová, y continuamente es blasfemado mi nombre todo el día. Y entonces está Dios hablando de sí mismo, que él también sufrió. O sea, esos 70 años en los que el pueblo está sufriendo un castigo, Jehová está viendo de lejos a su pueblo y está viendo cómo sufren, y él está sufriendo. Él también está diciendo: ¿qué hago yo? Estoy soportando el tiempo que yo mismo me impuse, para no meterme, como cuando castigamos a un hijo, ¿no? Y cuando le decimos 2 semanas sin esto, y ya a la primera semana ya está uno, le está sufriendo él y le estoy sufriendo yo. Y entonces más o menos así es lo que metafóricamente está diciendo el texto. Y dice: por tanto, versículo 6: mi pueblo sabrá mi nombre por esta causa en aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Y entonces, cuando Ciro da el edicto de que el pueblo de Israel puede salir en libertad, que pueden reconstruir, que pueden viajar y que libremente lo pueden hacer, en ese edicto también queda escrito que Ciro reconoce a Jehová como el Dios de las naciones. Mi nombre, dice, mi nombre lo conocerán, yo mismo estaré presente. Cuán hermosos son los montes, son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sión: tu Dios reina. Entonces, originalmente este texto lo estaban diciendo los israelitas acerca de Ciro, el hombre que les había permitido salir, ¿sí? El hombre que les había dado salvación. Pero ese es un hilo de la historia. Ahorita vamos a ver otro hilo. Dice: voz de tus atalayas alzarán la voz, juntamente darán voces, porque ojo a ojo verán que Jehová vuelve a traer a Sión. Y entonces, cuando dice ojo a ojo, ¿qué significa? No significa que estuvieran viscos. No, significa, cuando dice ojo a ojo, es cuando tú estás viendo algo y no lo puedes creer, y volteas con alguien
como para decir, ¿estás viendo lo mismo? Esa expresión significa eso. Cuando volteas con alguien y ¿estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? No estoy soñando. Realmente está pasando que Dios nos está liberando y que no hubo guerra, que salimos así nomás como porque sí. Sí, así fue. Así fue su liberación de Babilonia. Cantad alabanzas, alegraos juntamente, soledades de Jerusalén, porque Jehová ha consolado a su pueblo, a Jerusalén ha redimido. Jehová desnudó su santo brazo ante los ojos de todas las naciones, y todos los confines de la tierra verán la salvación del Dios nuestro. Cuando dice Jehová desnudó su santo brazo, es literalmente algo como esto, miren. Como que Dios está remangando las manos y como que mete manos a la obra, ¿no? Como diciendo, Dios metió las manos por mí. Eso es lo que está diciendo este pasaje, ¿sí? Desnudó sus manos, o sea, se alistó para sacarme. Porque no saldréis apresurados ni iréis huyendo, porque Jehová irá delante de ustedes y los congregará el Dios de Israel. Literalmente, los judíos cuando salieron de Babilonia, salieron caminando como de su casa. Sin como que vámonos porque si no se van a arrepentir. No, salieron caminando. Los que decidieron salir, salieron caminando como por su casa. No, en un momento les pasó por la mente huir porque sabían que había un edicto, y cualquiera que fuera en contra de ese edicto y era causa de muerte. O sea, si alguien que fuera enemigo de los judíos quisiera decirle, hey, tú eres mi esclavo, pues ya este edicto dice que no, y no podían hacer nada. Salieron caminando en dirección a Sión. Ahora, este es el primer hilo profético. Todo esto que acabamos de leer sucedió para los israelitas, y repito, sucedió 150 años más o menos después de que Isaías lo escribe. Este es el primer hilo profético que vemos en el texto. Segundo hilo profético, vámonos otra vez desde arriba, porque regresémonos al capítulo 51. El segundo hilo profético del pasaje es el cumplimiento en Cristo. Y esto sucede 600 y tantos años después de lo que pasó en Babilonia, ¿sí? Y entonces vemos un segundo hilo profético, versículo 1. A mediados dice, mirad a la piedra de donde fuisteis cortados. ¿Quién es la roca de nuestra salvación? Cristo. Cristo. O sea, este pasaje desde el capítulo 1 está haciendo una referencia a Cristo, que es la roca, ¿sí? Versículo 4. Versículo 4 dice, estén atentos a mí, pueblo mío, oídme, nación mía, porque de mí saldrá la ley y mi justicia para todos los pueblos. Literalmente, cuando dice eso, no pudiéramos pensar que está hablando de la ley de Moisés, porque dice de saldrá, o sea, habla de un futuro, dice saldrá la ley. Entonces no está hablando de la ley del pasado, la que ya conocen, la que ya conocemos, no, está hablando de la ley futura. ¿Y a qué está haciendo referencia? Está haciendo referencia primero a que el Mesías iba a poder cumplir esa ley, el único que podía cumplir esa ley. Segundo, Él va a poder instalar una justicia superior a esa ley, superior a esa ley, ¿sí? Él viene a cumplir la ley, pero a instalar un reinado de justicia con una justicia superior. De hecho, eso es el nuevo pacto. El nuevo pacto es algo superior al antiguo pacto, ¿sí? De hecho, Jesús en alguno de los pasajes decía, oísteis que fue dicho esto, pero yo te digo esto. O
sea, algo mayor, algo más justo, algo de mayor importancia, de mayor relevancia, ¿no? Entonces, en la justicia que trae Cristo, la ley de Cristo es la ley de amor, ¿sí? Y en esa justicia también se está profetizando desde este pasaje. Versículo 5 dice: cercana está mi justicia, ha salido mi salvación. Ahí hay una referencia directa a Jesús, porque la palabra, de hecho, Jesús en hebreo significa Salvador. Salvador. Entonces dice: ha salido mi salvación. Ya Dios, desde el momento en que está tratando con su pueblo, pero repito, también con el resto de las naciones, empieza a como que acercarse el calendario para que Jesús tuviera que venir a este mundo, morir por todos y poder darnos acceso a la salvación a todos, ¿sí? Por eso dice: ha salido mi salvación, como si estuviera echándose a andar el plan de Dios, aunque de hecho estaba echado a andar desde antes de los tiempos, ¿no? Versículo 6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá. Dice: mi salvación será para siempre. Al final dice: perecerán sus moradores, dice, pero mi salvación será para siempre. Mi justicia no perecerá. Está haciendo referencia a la salvación que viene de Jesús. ¿Por qué está haciendo referencia a eso? Porque realmente no, si fuéramos nosotros judíos, a lo mejor defenderíamos: no, está hablando de ese tiempo. No nada más está hablando de ese tiempo. Está hablando también de una salvación que será para siempre y justicia que no perecerá. ¿Acaso no los judíos volvieron a sufrir invasiones? ¿Sí? ¿Acaso no los judíos volvieron a sufrir que destruyeran su ciudad y su templo? Sí. Entonces la salvación que tuvieron en el año 600 años antes de Cristo no fue para siempre. No, porque aquí está hablando de otra salvación, no está hablando de la terrenal. De hecho, muchos judíos consideran hasta la fecha, los judíos ortodoxos que viven en Israel no pagan impuestos. Ellos no pagan impuestos porque ellos dicen: esta nación fue instituida por los hombres, por la ONU en el 68. Entonces los judíos ortodoxos piensan que la nación de Israel la va a instituir Dios cuando venga, porque para ellos no ha venido el Mesías, y que Él va a instituir la salvación, pero no, aquí está hablando de una salvación que ya vino a ejecutar Cristo en la cruz. Directamente está hablando de eso. Vámonos más adelante, el versículo 12 dice: yo soy vuestro consolador. ¿Qué frase, no? Obviamente aquí está hablando Jehová, pero escuchar hablar a Jesús en los evangelios, ¿a poco no es una voz de consolación? La mayoría de las veces, cuando le dice a todos, les dice a los que lo están escuchando, dice: venid a mí los trabajados y cansados, yo los haré descansar. ¿A poco no esa es una voz de consuelo? Cuando le dice a aquella mujer que estaban a punto de apedrear, después de que la rescata, que le dice: vete y no peques más, ¿a poco no son palabras de consuelo? Jesús está cumpliendo este enunciado cuando dice: yo soy tu consolador. Jehová y Jesús son el mismo Dios. Son el mismo Dios. Versículo 13 dice: ya te has olvidado de Jehová tu hacedor, que extendió los cielos y fundó la tierra, y todo el día temiste, etcétera, etcétera. ¿Sí? ¿A poco no dice Juan: en el principio era el verbo y el verbo era Dios?
Jesús es este hacedor también. Jesús es este hacedor. Jesús cumple como creador también estas palabras. Versículo 15 dice: porque yo, Jehová, que agito el mar y hago rugir sus ondas, soy tu Dios, cuyo nombre es Jehová de los ejércitos. Yo soy Jehová tu Dios, que hago rugir, que agito el mar y hago rugir sus ondas. ¿Se acuerdan de Jesús cuando está en la barca y está dormido y está rodeado de pescadores, 6 pescadores y otros tantos que no lo son, pero que de repente ante la tempestad se asustan? Y nos asombra más que los pescadores se asusten, pero se asustaron. O sea que no era una tempestad pequeña. ¿Quién está moviendo los vientos y agitando el mar? Ese Jesús que estaba dormido y que se levanta y que le grita a los vientos y que les dice: enmudece, y ¡zan!, se calma todo. Cumple esta palabra también. ¿Sí? Él es el Dios que agita los vientos y que que agita el mar y que hace rugir las ondas. ¿Sí? Versículo 16 dice: en tus bocas he puesto mis palabras. Nadie para cumplir mejor esto que Jesús, ¿sí o no? Hasta nosotros como cristianos decimos: las letritas rojas sí son directamente la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Jesús es el que está hablando, ¿sí o no? Él es la voz de Dios. Él tenía la palabra de Dios en su boca porque Él era Dios. De hecho, Pedro le dice: pues ¿a quién más iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Solamente tú. Versículo 18. De todos los hijos que dio a luz, no hay quien la guíe ni quien la tome de la mano, de todos los hijos que crió. Y entonces hay una referencia a cuando Jesús, un pasaje dice: a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. O sea, todo el pueblo de Israel eran hijos de Abraham, eran pueblo de Dios, pero a eso que era suyo, el Hijo de Dios vino y no distinguieron su voz, no lo reconocieron. Versículo 22 dice: así dijo Jehová tu Señor y tu Dios, el cual aboga por tu pueblo. ¿Quién es nuestro abogado? La Biblia dice que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo, ¿sí o no? En Hebreos. Él es nuestro abogado. Entonces aquí cuando dice: Él es el Señor tu Dios, el que aboga por su pueblo, aplica para Jesucristo. Vámonos al capítulo 2, versículo 3. Dice: porque así dice Jehová, de balde fuisteis vendidos, por tanto, sin dinero seréis rescatados. Habíamos sido vendidos al pecado por la desobediencia de un hombre. Ahora, por la desobediencia de otro hombre que al mismo tiempo era Dios, pudimos ser rescatados por medio de su sacrificio. ¿Sí? Igual, sí hubo un precio, pero el precio no fue dinero. Aquí lo que se refiere a que sin precio, se refiere a que no hubo un pago en dinero, ¿verdad? Pero sí hubo una vida que costó, que tuvo que entregarse. ¿Ok? Y esto se cumple en Cristo. Versículo 6 dice: por tanto mi pueblo sabrá mi nombre, por esta causa aquel día, porque yo mismo que hablo, he aquí, estaré presente. Y entonces cuando dice conocerán mi nombre, conocieron a Jesús, conocieron su nombre, le llamaban por su nombre. Y sí o no, que al momento de encarnarse, Él se insertó en nuestra historia, se hizo presente. Por eso dice: estaré presente.
Si esto lo hubieran entendido los israelitas, los judíos, se hubieran dado cuenta que el Mesías tenía que ser Dios mismo, haciéndose presente para salvarnos, para entregar su cuerpo, su vida por amor a nosotros y hacer valer una justicia que fuera lo suficientemente gloriosa para que todos tuviéramos acceso a ella. Y por eso Jesús decía: el reino de los cielos se ha acercado. Amén. Esta es la línea profética número 2 del pasaje, ¿sí? Hay otra línea profética. Regresémonos al capítulo 51. La tercera línea profética habla de los últimos tiempos. De los últimos tiempos, o sea, para nosotros es la línea profética de nuestro futuro. Para nosotros las dos líneas proféticas que eran futuro para Isaías, futuro para el Israel de hace 600 años, para nosotros ya son líneas históricas, ¿no? Porque ya vimos que se cumplieron, pero realmente cuando este libro fue escrito era profecía. Versículo 6 dice: alzad a los cielos vuestros ojos y mirad abajo a la tierra, porque los cielos serán deshechos como humo y la tierra se envejecerá como ropa de vestir. Y entonces este pasaje no nada más hace referencia al día en que sucedió esa guerra y en que parecía que estaba siendo arrasada y destruida el cielo y la tierra. No, hace una referencia a lo que va a pasar en el futuro. La Biblia dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Lo dice. Significa que estos cielos que vemos, bueno, aquí no en este techo, pero allá afuera, y esta tierra tienen una fecha de caducidad. Dios ya determinó una fecha de caducidad para estos cielos y esta tierra, pero hay un momento que se va a cumplir en que todo eso va a ser destruido. El cielo dice que va a ser enrollado como un pergamino y desechado, y la tierra será destruida y habrá una nueva tierra, ¿sí? Entonces eso está en el futuro todavía. Vámonos al versículo 11. Ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando. Este pasaje, algunos dicen, tuvo cumplimiento en 1968, que los judíos, después de ser masacrados, muchos de ellos en Europa por la Segunda Guerra Mundial, se les da un territorio y empiezan a regresar a Israel, a un territorio asignado por la ONU, ¿sí? Pero ¿saben qué? Este pasaje tiene un cumplimiento futuro, un cumplimiento en el cual Jesús vendrá y desde Jerusalén reinará. Y entonces todo aquel que quiere ir a verlo podrá ir. Nosotros, hermanos, somos parte de los considerados hijos de Sión, porque Sión tiene que ver con el nuevo pacto. El monte Sinaí, del que se ha estado hablando en Hechos, tiene que ver con el pacto de Moisés, un pacto que tiene una ley, que tiene un cumplimiento, que era sombra de lo que habría de venir. Pero Sión, la ciudad de Jerusalén y todo lo que tiene que ver con Jerusalén, tiene una promesa de que es por la ley del amor, por el nuevo pacto, por fe, y que es no exclusiva para los judíos, sino que la Biblia dice de dos pueblos hizo uno, ¿sí o no? Ya no hay judíos y gentiles, sino de dos pueblos hizo uno. Jesucristo hizo eso, y a los que ahora somos hijos de Dios, somos ese pueblo y tenemos el llamado a poder estar en un futuro visitando Sión y visitando al Rey de Reyes, reinando desde Jerusalén. Versículo 17. Despierta, despierta, levántate, Jerusalén, que bebiste el cáliz de su ira, porque el cáliz de atornamiento bebiste hasta los sedimentos. Acompáñame un pasaje que está en Apocalipsis 14:10. Dice:
él también beberá el vino de la ira de Dios que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Entonces, aquí hay una referencia a que cuando Dios juzgue al mundo, que hacen referencia a la Babilonia, ¿sí? Dice que esa Babilonia beberá el vino de su ira, así como a su pueblo le tocó beber y sufrir, también Dios juzgará a la Babilonia, a la gran ramera, bebiendo el vino de su ira, será juzgada. Hay otro pasaje ahí también en Apocalipsis 16, 19. La gran ciudad fue dividida en 3 partes y las ciudades de las naciones cayeron, y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Y entonces aquí Dios está profetizando que en el futuro todo lo que simboliza la Babilonia histórica, que simboliza el sistema mundial, todo ese sistema será juzgado al final de los tiempos. Dios juzgará eso y lo destruirá. Vámonos al capítulo 52 de Isaías. Ya vamos a terminar, no se me desesperen. Cuando dice, vístete de poder, oh Sión, vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, hay una referencia directa a Apocalipsis 21:2. Si buscan ese pasaje, van a ver que habla de que los santos estaban vestidos de ropas finas y blancas, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque es la novia, ¿sí? Están vestidos de ropa de gala. Entonces tiene un cumplimiento profético, y esos son los 3 cumplimientos, las 3 líneas proféticas que tiene ese pasaje. Como vimos, tiene 3 hilos que son en épocas completamente diferentes, pero tienen aplicación para las 3 épocas, porque Dios cuando habla, Dios habla y se entrelaza entre su voz el tiempo. Y entonces es como estar viendo que Él habla y su palabra tiene cumplimiento en diferentes momentos del tiempo. Así es de poderosa es su palabra. Ahora, ¿cuál es la aplicación para nosotros? Porque ese sería otro hilo o otra fibra de lo que acabamos de leer. Todo este pasaje habla del momento en el cual el pueblo de Israel ha venido sufriendo consecuencias de sus pecados, y Dios le dice: yo voy a estar contigo todo el tiempo de tu sufrimiento, ya falta poco, pero sigo estando contigo, ¿sí? Y aparte yo te voy a rescatar. ¿Saben qué, hermanos? Hay muchos de nosotros, estén aquí o estén viéndonos, que traemos arrastrando de nuestro pasado cosas y seguimos arrastrando consecuencias de nuestros pecados anteriores, o inclusive de pecados que tal vez sigamos cometiendo, y a veces le pedimos a Dios o nos quejamos con Él de cosas que Él no va a quitar de nuestra vida, porque son consecuencias. Dios nos permite vivir las consecuencias para que aprendamos, ¿sí? Dios no va a quitar las consecuencias de algo que tú te buscaste, ¿sí? Dios nunca te va a quitar las consecuencias, pero sí hay una promesa. La promesa es que Él va a vivir contigo esas consecuencias. Él va a vivirlas contigo, Él las va a sufrir contigo, Él va a estar contigo, inclusive abrazándote y cargándote y llevándote, pero Él aunque no te va a dejar solo, no te las va a quitar. Esa es la primera aplicación, ¿sí? La segunda aplicación está en el versículo 5 del capítulo 51, cuando habla de que continuamente es blasfemado mi nombre. Hay una referencia a
ese pasaje es, es mencionado en Romanos. Pablo lo toma como referencia y dice que muchas veces nosotros como cristianos decimos una cosa, pero hacemos otra. Y entonces Pablo le está diciendo a los romanos: ustedes que predican el evangelio y que le dicen a otros no roben, ¿a poco ustedes roban? Ustedes que dicen que no se debe adulterar, ¿adulteran? Ustedes que, etcétera, ¿no? Y entonces Pablo les dice: por causa de nosotros es blasfemado el nombre de nuestro Dios, porque vamos con el mensaje de Dios y estamos haciendo lo contrario. Qué impresionante, porque en Isaías estamos viendo que el pueblo sufre una consecuencia, pero ¿saben qué? Nosotros a lo mejor afuera sufrimos la consecuencia de que nos critiquen, de que nos ignoren, de que nos señalen, porque nosotros mismos lo estamos causando. Decimos una cosa y hacemos otra. Y aquí el llamado es: no hagas eso. De tu vida no puede salir agua dulce y agua amarga. Tu vida tiene que ser una sola cosa. Solamente Dios nos puede cambiar, sí, pero nosotros tenemos que querer cambiar. En el versículo 7 dice: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Y originalmente era un pasaje relacionado a Ciro, pero también en los evangelios se usa ese mismo pasaje para hablar de Juan el Bautista, ¿sí o no? Y él venía anunciando al Salvador, al Mesías. Y hay otro pasaje después en el que Pablo también usa ese pasaje para decir que los pies de los hijos de Dios cuando predican el evangelio son hermosos. Y también está en Romanos, me parece, ese pasaje. Y entonces aquí hay una clara referencia a lo que nosotros como hijos de Dios tenemos como nuestra misión. Nuestra misión es ir a predicar el mensaje de salvación. Hermano, pero acaba de decir que no predique si es que no he cambiado. Ajá, pues cambia. O sea, ¿qué impide que dejes que el Señor te toque? ¿Qué impide que hoy te entregues? ¿Qué impide que hoy decidas sí cambiar y ser diferente? ¿Qué impide? Porque en algún momento tiene que pasar. Si hemos estado viniendo a esta iglesia o asistido a otras solamente para llenar el hueco, para ser acompañante de alguien más, y el mensaje de vida no te ha tocado, hoy sería un buen momento. ¿Qué pasa si hoy dejas que Dios te toque? ¿Qué pasa si hoy dejas que Dios te cambie? ¿Y qué pasa si hoy realmente tu vida se convierte en una vida que irradie luz, que seas luz para otros? ¿Qué pasa? Versículo 11 del capítulo 52. Dice: apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda, salid en medio de ella. Y entonces esto tiene una aplicación para cuando Dios nos está sacando del mundo. Cuando Dios nos está sacando del mundo, Él nos libera, nos quita las cadenas y nos hace completamente, nos da completamente el poder para ser libres. Pero ¿saben qué es lo que muchas veces pasa? Es que estamos acostumbrados a nuestro collar que nos mantiene apresados a la pared. Estamos acostumbrados a lo que tengo en las manos, los grilletes que tengo en las manos y en los pies que me hacen estar ahí tirado, ahí echado en la cárcel. ¿Y saben cómo son los presos que sufrían eso? Los presos que realmente estaban encarcelados, y no nada más en una cárcel,
sino que no podían moverse porque estaban encadenados, esos presos les daba ganas de hacer del baño y tenían que hacerse como estaban. Imagínense un preso que está encadenado meses, ¿cómo estará rodeado de su misma pestilencia, de su misma inmundicia? Por eso la Biblia usa la palabra inmundicia. Entonces, ¿qué hace el Señor cuando nos rescata? Cuando el Señor nos rescata, nos quita las cadenas que puedo tener en el cuello, en las manos, en los pies, nos abre la cárcel, nos saca y nos da el poder para vivir una vida libres. Muchos agarran por costumbre, por temor o por placer, porque les gusta su inmundicia, se regresan a su cárcel, se regresan a sus fétidos olores y están muy contentos adentro, viviendo en su misma cárcel, pero quejándose de Dios y pidiéndole a Dios. Muchas de nuestras oraciones no son escuchadas como nosotros quisiéramos escucharlas, porque Dios dice: eso ya lo hice. Nada más que tú tienes que salir y vencer. Yo ya te di la victoria. Yo ya te di la libertad. No estés esperando que alguien venga y te eche, no sé, polvos, agua, para que te sientas libre. No, yo ya te rescaté. Si creíste en mí, tú ya eres libre. Vive como alguien realmente libre por el Señor. Y ese es el gran reto de hoy, hermanos. Ese es el gran reto que yo quiero poner delante de ustedes en su pensamiento hoy. En los pasajes que leímos, hay 3 veces en las que Dios le dice al pueblo: despiértate, despiértate. Y es porque ya está liberándolos. Pero también en el Nuevo Testamento hay un pasaje que dice: despiértate tú que duermes y te alumbrará Cristo. Está en Efesios 1:4. Despiértate. ¿Qué estás haciendo dormido? ¿Qué estás haciendo todavía viviendo como alguien que te crees preso, te crees vencido, te crees acorralado? No, yo ya te rescaté, yo ya vencí por ti, yo ya te liberé. Sal de eso. Yo ya te di el poder para que no vivas en pecado. Yo ya te di el poder para que venzas tus temores. Yo ya te di ese poder.